Vamos con el ejercicio número 2, ¿sí? En donde nos pide un gráfico de barras agrupadas, solo de los meses enero, febrero y marzo. Ahora, ¿se acuerdan que cuando habíamos hecho el gráfico de columnas encontrábamos barras y columnas en el mismo comando? Entonces, vamos a la pestaña Insertar para mostrarles que desde acá voy a poder insertar el gráfico de columnas o de barras, ¿sí? Bien, entonces, me dice que de los meses enero, febrero y marzo me pide el ejercicio. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar los primeros 3 meses, todos los productos y los primeros 3 meses. Recuerden que para lo que es barras y columnas no es necesario los totales. Bien, selecciono la parte realmente que necesito, poder verla gráficamente, abro y busco barras agrupadas. A medida que paso el cursor me va diciendo, ¿sí? Cómo se llama el gráfico. Vamos a agarrar uno 3D, ¿sí? Barras 3D agrupadas y vamos a acomodar el gráfico en la parte de acá. Miren lo que pasó acá. Fíjense que la parte del eje horizontal donde están los importes hay sobreposición. Entonces, la idea es que podamos reducir el tamaño de la letra para poder verlos un poco más al detalle. Entonces, selecciono, ¿sí? Fíjense que selecciono y va a estar todo seleccionado. Me voy a la parte inicio y acá le achico la letra, el tamaño. Vamos entonces a cambiarlo, 6,5, ¿sí? Enter y se ve perfecto, ¿sí? En ese tamaño de letra. Otra cosa que podría haber hecho hubiese sido extender el gráfico, ¿sí? Más grande se ve el gráfico, también se van viendo lo que es las leyendas y los textos de manera más clara. Eso lo van a ir viendo a medida que vayan moviendo el gráfico de los vértices, ¿sí? Bien, entonces, nos pedía entonces de enero, febrero y marzo. Bien, acá le podemos ir cambiando el estilo, ¿sí? Vamos a cambiarle el estilo. Este está bueno. Fíjense que esto se volvió a agrandar porque el estilo en sí así lo requiere. Así que lo que puedo hacer es achicarlo un poquito, ¿sí? Bien, después vamos a ponerle el título al gráfico. Recuerden ir practicando este tipo de cuestiones, ¿sí? Y ahora dejamos el gráfico realizado de esta manera. Vamos al ejercicio número 3. Crea un gráfico circular en donde se pueda ver el total proyectado en porcentajes de cada producto. Ahora, cuando se trata de un gráfico circular, es importante que tengamos en cuenta que lo que vamos a seleccionar de información tiene que ver con los totales, ¿sí? O sea, si a mí me pide un gráfico circular, automáticamente tengo que ir y pensar, decir, bueno, entonces me está pidiendo los totales, ¿sí? Está directamente relacionado. Entonces, como me pide de cada producto, voy a seleccionar la información, ¿sí? De los productos. Ahora, nosotros hasta ahora, ¿qué hemos visto? Hemos visto la selección de rangos continuos, ¿sí? Y yo donde tengo los totales de cada uno de los productos, de la proyección, los tengo en la columna H. De la columna A a la H, ¿cómo hago para seleccionar sin tener en cuenta todos los datos intermedios? Bien, acá hay un atajo, ¿sí? Para la selección de rangos discontinuos. Acá lo que estoy haciendo, lo voy a poner acá, estoy haciendo una selección de rangos discontinuos. Rangos continuos es seleccionar de manera natural, ¿sí? Es decir, datos que están en filas y columnas consecutivas.
Ahora, cuando tengo que saltear de la columna A a la columna H, todavía no lo hemos aprendido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La primera selección es natural, es decir, como siempre, selecciono naturalmente los datos que necesito, ¿sí? Tengan en cuenta que tengo que tener la misma cantidad seleccionada, ¿sí? La fracción seleccionada de acá con la misma que voy a seleccionar en la columna H. Si no, el gráfico no sale bien. Entonces, selecciono y presiono y mantengo presionada la tecla Control, ¿sí? Ahí la mantengo presionada y voy desde total proyectado hasta el final. Suelto y ahí se me seleccionaron los rangos discontinuos. ¿Qué sucede? Rangos discontinuos, el tema de control, es una tecla bastante sensible y es sensible el tema de la selección. A esta altura estamos suponiendo que tenemos buen manejo del cursor con respecto a la selección. ¿Qué sucede, por ejemplo? Voy a salir de la selección y les voy a mostrar lo siguiente. Voy a ir un poquito ampliando acá la pantalla para que se vea bien lo que les quiero mostrar. Vamos a suponer que quiero seleccionar mayo por un lado, ¿sí? Selección natural, mantengo la tecla control y selecciono también el total proyectado. ¿Qué pasa si sin querer me fui para arriba y volví a seleccionar la información? ¿Sí? Acá estoy duplicando mis datos. Acá dupliqué dos veces a 197.729 y tres veces a 197.729 y dos veces a 389.129. Entonces, esto es muy delicado. Fíjense que yo tengo ahora, en este momento, la tecla control presionada. Si voy a hacerle otra selección y otra selección, estoy duplicando mis datos, ¿sí? Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Entonces, vamos a volver a seleccionar la primera columna natural, ¿sí? Mantengo la tecla control presionada y selecciono la misma cantidad de filas y de celdas tanto de la columna A como de la columna H, ¿sí? Bien, acá sí me voy a insertar, me voy al gráfico circular y vamos a aplicar el 3D. Bien, ¿por qué me dice arriba total proyectado como título? Me dice total proyectado porque tomamos como referencia también esta parte, ¿sí? Pero tranquilamente se lo podemos cambiar de la forma en que ya sabemos. Barra de fórmulas, signo igual, hago vínculo con el título real y le doy Enter, ¿sí? Bien, ¿qué era lo que me pedía el ejercicio? El ejercicio me pedía que tenga que verse en los porcentajes. En sí, el gráfico no sale con los porcentajes directamente, así que hay que insertarlo, ¿sí? Fíjese que en la parte de estilos, voy a ir viendo, voy a ir buscando cuál tiene porcentajes. El estilo 3 tiene los porcentajes, ¿sí? Tal vez no es tan lindo a la vista, pero yo voy a hacer clic en estilos, en el estilo 3, porque quiero ver los porcentajes, y después voy a seleccionar otro estilo en donde ya me va a mantener, ¿sí? Esto, que es lo que más me interesaba. Fíjense que no se ve tan bien en este caso, así que lo que podemos hacer desde la pestaña inicio es, por ejemplo, ponerle negrita a los datos y ponerle algún color que se note un poquito más, ¿sí? También lo que se puede hacer es trabajar de a uno, ¿sí? Es decir, de a uno puedo ir corriéndolo para que se vea en otro lugar donde yo quiera, ¿sí? Voy moviendo y ya tenemos el gráfico circular terminado. Lo que podemos hacer ahora, que les voy a enseñar, es poder mover este gráfico a una hoja distinta. Vamos a
seleccionar el gráfico, nos vamos a ir a la parte de diseño y nos vamos a ir a donde dice mover gráfico, ¿sí? Vamos a hacer clic y vamos a poner que lo vamos a mover en una hoja nueva que se va a llamar gráfico ejercicio 3. Aceptamos y ahora lo vemos impactado en una hoja nueva. Bien, cuando el gráfico está en una hoja nueva, lo que no se puede es mover el gráfico, ¿sí? No se va a poder mover, pero sí lo voy a poder editar. Por ejemplo, los porcentajes, al poder extenderse el gráfico y verse mucho más grande, quedaron no tan visibles. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionarlos y desde la pestaña inicio vamos a agrandar el tamaño, ¿sí? Bien, también vamos a hacer lo mismo con el título del gráfico, así se ve bien. Este gráfico va a estar vinculado siempre con la tabla que está en gráfico 3, ¿sí? Bien, vamos a seguir con la parte del ejercicio número 4, que es el gráfico 4, ¿sí? Pestaña gráfico 4. Y acá nos pide un gráfico de barras apiladas 2D comparativo de febrero, abril y junio. Así como hicimos la parte del gráfico circular, en donde habíamos podido seleccionar de forma natural los productos y hacer una selección de rangos discontinuos, vamos a hacer lo mismo para este ejercicio, ¿sí? Entonces, voy a seleccionar mi información, voy a presionar la tecla Control y voy a seleccionar febrero, seleccionar abril y seleccionar junio. Con la información seleccionada me voy a ir a insertar barra 2D apiladas, ¿sí? Bien, muevo el gráfico, recuerden que esto lo podemos seleccionar y desde la pestaña inicio achicar. Vamos a cambiarle el título también. Así aplicamos todo lo que hemos visto, ¿sí? Y vamos a cambiarle el estilo por último. Bien, recuerden que cuando cambiamos el estilo, tenemos que volver a editar lo que ya habíamos editado anteriormente. Bien. Bueno, esto sería como la parte de gráficos, ¿sí? Son los más importantes. Recuerden que en el curso intermedio, que todavía no salió, pero ya está en proceso, se ven un poco más de gráficos y sobre todo la parte de gráficos dinámicos que van de la mano con tablas dinámicas, que es un tema fantástico y donde le pueden dar un uso muy bueno para todo lo que es presentaciones en una empresa y todo lo demás. Bien, muchas gracias por estar del otro lado y creo que ya estamos en la última lección, así que lo que queda es la parte de que ustedes puedan practicar todo lo que se vio y poder enviarme los ejercicios y así obtener el certificado, ¿sí? Bueno, gracias.